Ahí estamos. Bueno, ya estamos entrando en la recta final, como suele decirse, de este recorrido que venimos realizando juntos hasta aquí. Hoy vamos a complementar algunas de las ideas que ya habíamos estado introduciendo sobre este último capítulo que nos convocaba, que tenía que ver con la filosofía de vida. No es mucho lo que tenemos pendiente de aportar, sí, amén de aquello que ya habíamos introducido, brindarles sugerirles un pequeño recurso adicional, un ejercicio más que creo que les va a ser de utilidad para trabajar. Y eso va a ser la propuesta para hoy. Tal vez estemos un ratito menos juntos de lo habitual, o no, no sé, porque después las cosas se prolongan y no me molesta. Y el jueves próximo, que formalmente es nuestra última cita en este espacio, lo vamos a dedicar a hacer un super consultorio abierto, donde vamos a hacer un popurrí de temas en función de las propuestas que ustedes quieran vehiculizar. Pero primero para ello, como les decía recién, la ocasión es cerrar este módulo, ¿sí?, sobre el tema de la filosofía de vida. Y como lo hacemos habitualmente, lo primero que vamos a hacer, inclusive a propósito de que pasaron ya algunas semanitas antes de que estuvimos conversando, vamos a hacer un rápido repaso de las ideas principales que nos estaban convocando en torno a este eje y después ya sí incorporar estas ideas adicionales que quiero sumar. Bueno, vamos entonces a lo nuestro. ¿Están todos viendo mi pantalla bien? Sí, ¿no? ¿Están viendo Sí, bien? Bien, magnífico. Bueno, sí, sí, se ve bien. gracias, gracias. Bueno, decíamos entonces, jóvenes amigos, que íbamos a dedicar este último módulo compartido a hablar un poco acerca de esto que llamábamos la filosofía de vida y fundamentalmente en el último encuentro que tuvimos en este espacio nos dedicamos a conceptualizar de alguna manera qué es lo que entendíamos, ¿sí?, detrás de este concepto, que por un lado nos parece muy natural en un montón de aspectos, pero que también, como hemos visto en el intercambio de ideas que teníamos, puede ser visto desde distintas maneras y tener a su vez distintas interpretaciones. Sin inhibir ninguna de estas, habíamos partido de analizar esta definición que poníamos como marco general, como paraguas, y decíamos que cuando hablábamos de la filosofía de vida, hablábamos de la comprensión de la propia historia desde una perspectiva integral que involucraba una cosmovisión superadora de la realidad inmediata. Detrás de esta definición, poquito, poquito bizarra, si lo quieren, o cuanto menos bastante gótica, este, resaltábamos dos aspectos fundamentales, ¿no? El primero, cuando hablábamos de esta historia desde una perspectiva integral, decíamos, bueno, tiene que ver cómo nos vemos a nosotros mismos insertos dentro del mundo que nos rodea. Y esto me parece que era una idea muy importante, ¿no? Nuestra perspectiva del entorno y de qué manera nos sentimos protagonistas de ese entorno, ¿sí?, en el cual nos involucramos. Pero por otro lado, incorporamos otra idea fuerte dentro de esta definición donde hablábamos de una cosmovisión superadora de la realidad inmediata. Y de nuevo, detrás de esta expresión tan florida, en realidad lo que estamos diciendo es que más allá de esas perspectivas que tengamos de lo que nos rodea y cómo nos sentimos protagonizando ese contexto, nuestra mirada no debería acotarse exclusivamente al aquí y ahora, sino
que deberíamos construirla con una perspectiva, ¿sí?, de largo plazo, vamos a llamarlo así. Cómo cada uno de nosotros se sienta cómodo en este sentido, definiendo el largo plazo, asumiendo que para todos puede representar una dimensión distinta. Y después de discutir algunas cuestiones sobre esto que llamábamos la filosofía de vida y sus componentes y esta cuestión de nuestra percepción del entorno y nuestra mirada de largo plazo, habíamos desembocado en lo que, de alguna manera, por lo menos desde mi mirada, lo juzgo como el concepto central o el concepto final de todas las disquisiciones y análisis que podamos hacer sobre esto que llamamos filosofía de vida, que era esta idea del sentido de propósito. Habíamos discutido bastante, intercambiado numerosas ideas en torno a esto. Hemos dicho que esta idea de el propósito, más allá de lo que cada uno pueda establecer en términos de sus objetivos, de sus metas, el propósito de alguna manera representaba una orientación personal a largo plazo, precisamente, que la asociábamos de alguna manera con esta idea de la realización personal o la plenitud, ¿sí? Como decían algunos autores que habíamos mencionado. De alguna manera decir que encontramos nuestro propósito, que encontramos un sentido de vida, como se dice caseramente muchas veces, de alguna manera implica algo así como decir, bueno, siento, porque en definitiva tiene que ver con nuestra subjetividad, con nuestra percepción precisamente del entorno de nosotros mismos, siento que estoy viviendo el tipo de vida, sí, que quisiera vivir, que siempre quise vivir, a la que siempre aspiré. Esta idea, como dice un autor que mencionaba en aquel momento, que la Filtrovis, de lo que él llama el completeness, ¿no? Es decir, el estado de plenitud, ¿sí? En el cual una persona puede sentirse. A partir de esta idea del propósito, nosotros me parece oportuno que diferenciemos tres ideas en términos de lo que significa nuestra mirada de largo plazo. Ahora voy a volver al tema del propósito en este apretado reconto que estamos haciendo de lo que habíamos charlado hasta aquí, pero algo que el otro día no lo dije y me parece oportuno hacer esta diferenciación, nosotros vamos a separar lo que podríamos llamar tres niveles de perspectiva. A ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de prospectiva? Tal vez a alguno, en función de su formación, le resulte familiar este término. Para aquellos que no, básicamente la prospectiva es un concepto que tiene que ver con nuestra mirada a futuro, ¿sí? Cuando nosotros decimos que una persona hace prospectiva, lo que en realidad está diciendo que está imaginando escenarios futuros o imaginando modelos futuros de contexto en el cual se siente como protagonista, ¿sí? La idea de la prospectiva en términos de nuestra conciencia temporal, obviamente, sería lo contrario de la retrospectiva, ¿sí? Un término con el cual probablemente no es que lo usemos cotidianamente cuando vamos a hacer las compras, pero que todos en algún momento lo hemos utilizado y con el cual estamos más familiarizados cuando decimos, bueno, retrospectivamente o mirándolo retrospectivamente, en realidad lo que estamos diciendo, mirando hacia atrás desde el presente, ¿no es así? Ahora que estoy parado aquí, ahora que tengo esta realidad, miro hacia atrás y veo, eso es la retrospectiva, ¿sí? Cuando yo le saco a esa expresión ese prefijo retro, ¿sí?, me queda esta expresión prospectiva. Y la prospectiva, como decíamos recién, es todo lo contrario, es mi mirada hacia el futuro, ¿sí? ¿Cómo
imagino yo el contexto y cómo me imagino yo dentro de ese contexto. Recuerden siempre que cuando hablamos de filosofía de vida, hoy lo estábamos viendo cuando repasábamos la definición que habíamos dado, decíamos, bueno, acá siempre tiene que ver con la idea del mundo que me rodea y cómo me veo yo dentro de ese mundo. Bueno, perfecto. Cuando nosotros hablamos de prospectiva, hablamos exactamente de lo mismo, pero en un horizonte futuro. ¿Soy claro en esta idea? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bien. En términos de lo que significa entonces la prospectiva, o como algunos dicen, el ejercicio de la prospectiva, nosotros vamos a diferenciar tres niveles de proyección distintos, tres niveles distintos, ¿sí?, de perspectiva, que son términos bastante conocidos, por lo menos los primeros dos, y el tercero precisamente es el que estábamos discutiendo cuando hablábamos del propósito. Vosotros decís, hay un nivel de perspectiva que tiene que ver con lo que vamos a llamar metas, ¿sí? Hay un nivel de perspectiva que tiene que ver con lo que vamos a llamar objetivos y hay un nivel de perspectiva que tiene que ver con lo que vamos a llamar propósito, ¿sí? Como que son tres niveles distintos de proyección hacia el futuro. Cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, hace un par de meses, ¿sí?, sobre los temas que tenían que ver con la autogestión, y hablábamos de la organización personal, hablábamos de mi agenda de trabajo, hablábamos de los proyectos, de establecer cronogramas, ¿sí?, en términos del funcionamiento, de mi funcionamiento personal, de mi productividad. Cuando nosotros hablamos de la administración del tiempo y de las prioridades y de separar lo urgente y lo importante y cuándo planificarlo, básicamente lo que yo estaba hablando era de lo que estamos llamando como metas, ¿sí? Una meta es una aspiración futura que cualquiera de nosotros puede tener, que se caracteriza por tener un tiempo concreto de realización y que de alguna manera se puede cuantificar en términos de el alcance de ella, ¿sí? Cuando yo digo de acá al fin de año, ¿sí?, voy a lograr tal cosa, lo que estoy haciendo, estoy estableciendo una meta, ¿sí? Tiene un alcance temporal preciso y tiene una forma de medición concreta acerca de cómo alcanzarlo. Algunos dicen, algunos dicen que la verdadera planificación tiene que ver con esto, ¿no? Con hitos y cronogramas, ¿sí? Cosas concretas que yo quiero realizar dentro de un plazo concreto, ¿sí? Eh, Podemos disentir o no con esta mirada, pero lo cierto es que cuando yo hablo de una meta, generalmente, si bien hablo de una proyección futura, estoy hablando generalmente de un objetivo, ¿sí?, que, aparte de ser concreto y cuantificable, tiene un horizonte relativo de corto plazo, ¿sí? Tendría sentido, insisto, con lo relativo que es todo esto, de acuerdo a la percepción de cada uno, tendría sentido que yo estableciera metas para este mes, de acá a fin de año, para mis vacaciones, para después de mis vacaciones, a un año de distancia, según lo que uno haga.
y de que se trate a dos, pero ya deja de tener sentido establecer metas en términos de esto que yo les estoy planteando, de que sea algo cuantificable y que tenga un tiempo concreto, dejaría de tener sentido establecer metas a 5 años, 10 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en un determinado momento, el conjunto, recuerden que siempre acá hay dos factores. Por un lado está lo que yo hago, lo que yo pretendo, lo que está en mí influir sobre lo que me rodea, y por otro lado está lo que me rodea, que tiene múltiples fuerzas y múltiples variables que yo no las controlo. ¿Sí? Cuanto a más largo plazo, ¿sí?, se haga mi mirada, menos control voy a tener sobre ese conjunto de variables, con lo cual establecer determinado tipo de metas sería casi presuntuoso. ¿Sí? Yo puedo tomar cierto riesgo, por decirlo de alguna manera, en mi planificación, en mis aspiraciones, en un lapso, como le decía yo, relativamente controlable para poder establecer con precisión, lo cual no quiere decir que se vaya a cumplir, por supuesto, porque nadie puede administrar el futuro, pero sí que tengo una mayor probabilidad de ocurrencia, pero a medida que me voy alejando en el tiempo, ¿sí?, la posibilidad de cumplirlo o no en los términos y lo que la precisión se establece, cada vez se va diluyendo más. Por eso, cuando hablo de metas, en general, hablamos de aspiraciones concretas, mensurables, cuantificables, que tienen que ver con el corto plazo. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Pero claro, la verdad que a propósito de esto que decíamos, de que la filosofía de vida va mucho más allá de de esa cosmovisión que tiene que ver con el futuro inmediato, con mi realidad inmediata, es absolutamente legítimo, y no solamente legítimo, necesario, que nosotros, independientemente que tal vez no lo podamos mensurar con la precisión de la que hablamos, tengamos aspiraciones que exceden ese marco de corto plazo, insisto, más allá de cómo cada uno lo defina. Y entonces, podríamos decir que hay algo que va más allá de las metas, que es esto que vamos a llamar objetivos. ¿Sí? Los objetivos también tienen que ver con realizaciones que yo quiero generar, con cosas que quiero obtener, en torno a los cuales, por supuesto, que también va a haber factores controlables y no controlables, pero los objetivos no necesariamente tienen que estar definidos con precisión temporal, si bien, por supuesto, está bueno que yo pueda tener un horizonte, pero un horizonte que generalmente es más genérico por ser a más largo plazo. Y si bien muchas veces se pueden de alguna manera mensurar, y también vamos a insistir en esto, de mensurarlos, es poco probable que yo pueda llegar a una escala de medición precisa, precisamente por esto que decíamos del corto o largo plazo. El objetivo es más genérico, siempre representa, ¿sí?, una aspiración, que tiene un horizonte temporal con el cual, al cual tratamos de honrar, pero que no tiene tanta precisión en términos operativos como puede llegar a tener una meta. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Yo podría decir, por ejemplo, inclusive tratando, ¿sí?, trabajando sobre lo mismo, eh, quiero comprarme un departamento de $150.000 en el barrio, no sé, de Caballito, de acá a un año. ¿Sí? El año que viene, el 22 de octubre,
el 22 de octubre de 2025, voy a estar habitando mi departamento de $150.000 en el barrio de Caballito. Esto es una meta, ¿correcto? Ahora bien, yo podría, aún trabajando sobre lo mismo, podría decir, dentro, en los próximos 5 años, aspiro a mudarme a un departamento más grande del cual vivo, en el que vivo actualmente, en tal barrio. Fíjense que no tiene la precisión de la definición anterior, ni en términos de medición, ni en términos del horizonte temporal. Si bien estoy poniendo, ¿sí? Un horizonte de máxima, en este caso cuando digo en los próximos 5 años. Esto es un objetivo, aún trabajando sobre lo mismo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entiende a partir claramente la diferencia entre lo que vamos a llamar una meta y un objetivo? ¿Sí? Finalmente, si yo quiero todavía generar un espacio de prospección mayor, entonces sí, volvemos a la idea del propósito, que como vemos decididamente no tiene una mensuración precisa operacional, que no necesariamente o decididamente no tiene un espacio temporal, ¿sí? Y que inclusive puede estar o no compuesto, depende de cómo cada uno lo defina, por una serie de objetivos y estos a su vez por una serie de metas. Es como que hay una escala en términos de alcances y de precisión, desde las metas, que son las más cortas y precisas, a los objetivos, que son más indefinidos, genéricos, pero que tienen un determinado marco de precisión, a el propósito, que es algo que abarca todo lo anterior, pero que tiene un componente mucho más transversal en términos, como decíamos, de esta idea de completitud, ¿sí? O de realización. ¿Se entiende la diferencia entre los tres conceptos? ¿Sí? Bueno, esto en realidad hago mi mea culpa, ¿sí? Lo debería haber comentado, charlado en el último encuentro. No se dio así, me mandé directamente a hablar del propósito. Y no está mal, no está mal empezar por ahí, porque obviamente, como yo les decía, es un concepto mucho más transversal y mucho más amplio. Pero quería de todas maneras no dejar pasar esta diferenciación, porque hoy sí, apenas terminemos este repaso que estamos haciendo, hoy sí nos vamos a concentrar de lleno en hablar también sobre el tema de objetivos, ¿sí? Fundamentalmente. Insisto, cuando hablábamos del tema de la autogestión, hablábamos de metas, estamos hablando del tema de propósito, estamos repasando el tema de propósito, nos está quedando ahí en el medio boyando el tema de los objetivos, que para mí es muy importante desde el punto de vista de esta proyección, ¿no? Que va de la meta al objetivo y del objetivo al propósito, y hoy también quiero compartirles algún tipo de recurso para trabajar sobre ello. Entonces, antes de avanzar con ello, quería por lo menos diferenciar estos tres conceptos y plantear estas definiciones. ¿Hasta acá vamos bien? Bien, entonces, antes que, perdón por la dispersión, pero vamos entonces a volver al tema del propósito en este repaso que hacíamos. Entonces, vuelvo a la idea, hablamos del propósito como una aspiración personal, estructural así se dice, y transversal a todos los aspectos de nuestra vida, que implica un sentido de balance personal pleno, una idea de realización en términos de el sentimiento o la sensación, si lo prefieren, de estar viviendo y atravesando el tipo de vida que siempre soñé, que siempre aspiré. Eh,
a propósito de esto, del sentido del propósito, recuerden esto que hemos observado varias veces y que en este resumen no está mal volverlo a traer sobre la mesa, sobre esto que decíamos de siempre estar en condiciones de hacernos la pregunta correcta, ¿no? En torno a lo que hacemos, en torno a dónde estamos, en torno a qué ocupamos nuestro tiempo, ¿sí? Donde decimos siempre, estamos súper acostumbrados a hablar de el qué y el cómo, pero rara vez o en muy pocas ocasiones nos hacemos la pregunta realmente importante, que es la pregunta del ¿para qué hacemos en definitiva lo que estamos haciendo? Y a propósito de esto, entonces, del sentido de propósito, de la búsqueda de un propósito, en torno a los distintos métodos, las distintas formas en las que podemos, ¿sí?, empezar a trabajar en esto, a construirnos, si es que no lo tenemos del todo claro, nunca nos hemos preguntado estas cosas, conversábamos acerca de esto que los japoneses llamaban el Ikigai, sí, llaman el Ikigai, que decíamos, bueno, ayornado un poquito a nuestra mentalidad occidental, bien podríamos pensarlo en términos de este gráfico, ¿sí?, que veníamos compartiendo, ¿no? En torno a buscar las sucesivas conjunciones entre lo que me gusta realmente hacer, aquello en lo que considero que soy bueno, lo que tiene que ver con necesidades del mundo que me rodea y por supuesto también cómo necesitamos proveernos recursos para nuestra vida, aquello a partir de lo cual podemos generar un valor económico. Y dado que esto seguramente no va a surgir espontáneamente, ni se van a acomodar mágicamente todas las piezas sobre el tablero, les sugería que muy tranquilamente empezaran a trabajar aquellos que tuvieran ganas sobre cada uno de estos campos en particular y antes de buscar la intersección final, tratar de jugar, ir jugando, ¿sí?, con las, con las intersecciones parciales. No sé si alguno de ustedes habrá tenido las ganas y el tiempo, ¿sí?, de empezar a hacer algo de esto, jugar con algo de esto, pero independientemente de este espacio que compartimos, los invito a hacerlo y por supuesto también independientemente de los tiempos que habitualmente compartimos, les reitero mi absoluta disposición para poder ayudarlos en lo personal si alguien quiere alguna precisión o quiere pelotear, como decimos habitualmente, alguna idea que tenga que ver con esto. Y esto más o menos es lo que habíamos hablado en los últimos encuentros. Hasta acá estamos bien, ¿sí? Estas cosas quedaron claras hasta aquí. Bueno, entonces ahora sí, y cerrando esta idea sobre el propósito, quería traer una idea de este famoso psiquiatra austríaco, Víctor Frank, ¿sí?, acerca de esta idea, ¿no?, del sentido de la vida, el sentido de propósito, cuando decía, el interés principal del hombre no es encontrar el placer o evitar el dolor, sino encontrarle un sentido a la vida. Hemos hablado, ¿no?, alguna vez de Víctor Frank, ¿no es así? ¿Sí? ¿O no? Sí, bien. Este, de alguna manera, uno muchas veces asocia esta idea de el propósito, la plenitud, el sentido a la vida, como dice Frank, con cuestiones que parecen a veces hasta quiméricas o lejanas, pero no en balde, y en esto, por supuesto que no hay ningún plazo ni tiempo,
¿sí? Porque, como decíamos, es algo que se va construyendo, pero sí lo que distintas corrientes de pensamiento, no solamente en el plano filosófico, ¿no? Ya que lo que nos convoca es esta idea de la filosofía de vida, sino desde el punto de vista del equilibrio emocional, desde un punto de vista de la salud mental. Y la salud mental no quiere decir necesariamente una patología así que nos arruina. De la salud mental, en términos de equilibrio emocional, de sensación de paz, eh, tarde o temprano todo ser humano, y creo que hacia esto apuntaba la idea de Víctor Frank, este, eh, necesita encontrar una respuesta, o por lo menos sentir que se está en la búsqueda de. Y pongo especial énfasis en esto de estar en la búsqueda de, porque a veces cuando uno plantea estas cosas, parecería ser como que existen dos únicas, ¿sí? O tres únicas, podríamos decir, miradas sobre esto, ¿no? La mirada de aquel que dice, esto es una pelotudez, no me interesa, no es para mí, ¿sí? No necesito de esto. Bueno, es una mirada, pero en definitiva es una decisión personal. Y por supuesto, yo siempre digo, soy absolutamente como creo, ante todo, en el valor del individuo, soy absolutamente respetuoso de las decisiones personales. Pero dejando de lado esta cuestión del escepticismo extremo, parecería, como yo decía en un momento, que hay dos posiciones, ¿no? Dos posturas posibles. Es decir, no tengo idea de qué me están hablando, nunca me lo planteé, no tengo idea de por dónde arrancar, ¿sí? Qué quilombo, ¿qué es esto? Estoy en cero, y que hubiese otra posición que diga, no importa a partir de qué, porque como decíamos recién, siempre en esto existe esta idea de la subjetividad, otro que diga, no, flaco, yo las tengo re claras. Tengo muy claro cuál es mi propósito, hacia dónde voy. Todos mis esfuerzos y la sinergia integral de mis acciones cotidianas están dirigidas hacia eso. Bueno, la verdad es que ni una ni la otra, lo más probable es que ni una ni la otra sean posturas reales. Y la realidad es todo lo que ocurre en el medio. Y la realidad es que es un camino, es un recorrido, ¿sí? Y lo más importante, aún para aquel que más cerca está del punto de partida, ¿sí? Es sentir que está recorriendo un camino, ¿sí? Que está apuntando hacia algo. No importa qué tan lejos siento que estoy, o qué tan claro lo tengo definido, o si mi mapa, si vamos a jugar con esa idea del Ikigai, pero podríamos hacerlo de mil maneras distintas, ¿no? O si mi mapa está completo o no está completo, ¿sí? Sino tener una orientación, tener una guía, una brújula, decir, estoy en camino hacia. Eso ya es un paso gigantesco para. Como a veces, me atrevería a decir, como la mayoría de las veces, yo, por más que yo trate de empezar a completar ese mapa, después mi vida tiene un devenir cotidiano. Bueno, la cuestión es ponerse a andar y entender que cuando hablamos de el propósito de vida, cuando hablamos de un sentido de plenitud, cuando hablamos de la filosofía de vida, estamos hablando de algo que bien podríamos caracterizar como lo que habitualmente se llama un juego infinito.
¿Escucharon alguna vez esta expresión de juegos finitos y juegos infinitos? ¿A alguien le suena? ¿Juegos Mm, finitos? ¿Eh? ¿No? Es una expresión que se origina, eh, en realidad tiene su origen en la matemática, como se imaginarán, valga la redundancia, y que se refiere a determinado tipo de relaciones que se dan entre distintas variables. Pero, pero en el terreno es una expresión que se ha puesto muy, o que se ha comenzado a utilizar por analogía muchísimo en los últimos 5 o 10 años, en todo este campo que tiene que ver con lo comportamental, el liderazgo, el desarrollo personal, y que obviamente involucra esto que estamos hablando. El razonamiento es muy sencillo y no lo quiero complicar con. La mayor parte de nuestros actos cotidianos, ¿sí? Por lo menos de aquellos que somos conscientes, y la mayor parte de los actos de otros, ¿sí? De los que somos conscientes, y vuelvo a remarcar lo que somos conscientes, están muchas veces dados en términos de lo que llamamos juegos finitos. ¿Sí? ¿Qué es un juego finito? ¿Qué se le llama un juego finito? Un juego finito es cualquier interacción humana, cualquier interacción con el contexto que claramente tiene un principio determinado y que tiene un final preestablecido, al cabo de lo cual hay un resultado. Por ejemplo, no sé qué van a estar haciendo ustedes dentro de 2 horas. ¿Qué van a estar haciendo ustedes dentro de 2 horas? Comiendo, me dice alguno. Viendo. Bueno, yo dentro de 2 horas voy a estar viendo a River. No sé si ustedes tienen un plan mejor, ¿sí? Pero yo dentro de 2 horas yo también, Fer. Claro, obviamente, Rodri, estos pibes no entienden nada. Yo dentro de 2 horas voy a estar viendo a River. Eh, como yo les decía, voy a estar contemplando un hecho que involucra una interacción de personas con un contexto en el cual, lo cual representa un juego finito. ¿Por qué? Voy a estar viendo un partido de fútbol que tiene un plazo determinado. Se juega durante 90 minutos, más lo que el tiempo adicionado de los árbitros, dividido en 2 partes, ¿sí? Y al cabo del cual hay un resultado concreto que no puede volverse atrás, ¿sí? O se empata, o se gana, o se pierde a lo largo de ese tiempo. El ejemplo, deliberadamente, ¿sí? Es burdo, pero esto es un juego finito, ¿sí? Cuando nosotros, vamos a poner un ejemplo de mayor complejidad, pero igualmente, cuando, por ejemplo, cualquiera de nosotros emprende una carrera universitaria, como varios de ustedes han hecho en un determinado momento, independientemente ahora ya del tiempo que involucren, ustedes seguramente deben haber dicho, voy a cursar la carrera X. Al cabo de un determinado tiempo, voy a probar determinada cantidad de materias, lo que implica que voy a rendir determinada cantidad de exámenes, en los cuales tienen resultados concretos. Puedo aprobar o no aprobar. Si no apruebo, tendré que rendir o no. Y al cabo, cuando yo apruebe esa determinada cantidad de materias, voy a obtener un título que me acredite como X cosa. ¿No es así? Esto es un juego finito, ¿sí? Vamos a buscar un ejemplo, ¿sí?
de mayor complejidad. Tal vez ni siquiera esté claro cuál puede ser el tiempo, ni haya forma de medirlo, pero hay una expectativa, como cuando una persona dice, por ejemplo, estoy en un determinado trabajo, ¿sí? O he ingresado en un determinado trabajo, en una determinada empresa, ocupo tal posición o tal rol, y en un determinado momento, al cabo de determinado tiempo, luego de obtener determinados resultados, aspiro a obtener tal cargo o tal posición. ¿Sí? En este caso, como yo digo, ya no importa el tiempo, no importa el resultado, pero sí estoy poniendo un resultado concreto con el que espero coronar mi esfuerzo. Alguien podrá decir, insisto, por eso empieza a jugar la expectativa, si durante determinado tiempo hago las cosas de determinada manera, voy a obtener un determinado logro, un determinado resultado, que en este caso bien puede ser que me promuevan como. ¿Hasta acá me sigue? Bueno, eso también es un juego finito. Nosotros, como yo les decía, somos conscientes habitualmente de nuestros juegos finitos. Es más, de hecho, cuando recién hablábamos sobre las metas y sobre el establecimiento de metas, estamos hablando en todos los casos de juegos finitos. ¿Me siguen? Pero la verdad que los juegos más importantes de nuestras vidas, los juegos que realmente definen esta idea de plenitud, son juegos infinitos. ¿Sí? Muchos de ustedes, ¿sí? O varios de ustedes, tienen hijos. ¿Cuál es cómo marcarían el fin o el resultado o el lapso temporal de la aspiración de ser un buen padre? ¿Se les ocurre que podrían establecerlo de alguna manera? No, ¿no? Nadie puede decir, de acá a 10 años me voy a dar cuenta si he sido un buen padre. O si un día vienen mis hijos y me dicen tal cosa o hacen tal otra, me voy a dar cuenta que fui un buen padre. Y a partir de ese día me colgué el galardón, la cucarda, tengo el diploma que me acredita como un buen padre. Esto no va a pasar, ¿no es cierto? Pero imagino que todos a ustedes, los que tienen hijos, insisto, podríamos poner otro ejemplo, todos tienen como aspiración legítima ser buenos padres, ¿no? A ver, si a alguno de ustedes le chupa un huevo y no les interesa, está todo bien. ¿Sí? Como yo les decía, no los voy a juzgar. Pero imagino que a todos ustedes les interesa ser un buen padre, los que tienen hijos. Ok, pero esto ni Sí, se, ni se mide ni tiene un plazo de alcance, ¿sí? Sino que es precisamente un juego infinito. Los juegos infinitos están signados, en todo caso, por aquello que habitualmente se dice una búsqueda de mejora continua, ¿sí? Yo podría decir, no sé qué es lo que significa la llegada en términos de ser un buen padre, pero en todo caso me voy a esforzar por ser hoy un poquito mejor padre de lo que fui ayer, ¿no? Eso es un juego infinito. Alguno de ustedes, a otro terreno, ¿eh? Tal vez al terreno de algo que ustedes cultiven como una especie, una actividad individual que los enriquece, que los hace sentir cómodos, como puede ser alguna actividad artística, como puede ser
alguna actividad deportiva, lo que sea. Si alguno de ustedes me dicen, no sé, alguno de ustedes que se dedicara, no sé, a la pintura, ¿sí? Ustedes podrían decir, mi aspiración, ¿cuál es? Ser el mejor pintor del mundo, suponte. ¿Y cómo van a saber cuándo van a ser? ¿Cuándo van a tener ese grado de ser? ¿Cuándo? Cuando los premien en una internacional, una exposición internacional, cuando obtengan, bueno, no hay pintura, no sé, pero si alguno dijera, quiero ser el mejor economista del mundo, ¿cuándo? Cuando les den el premio Nobel. ¿Y esto realmente significará que son el mejor economista del mundo? No, como no significa de que van a ser ni los mejores pintores, ni los mejores músicos, ni los mejores artistas marciales, ni los mejores golfistas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esto también es un juego infinito. Porque esto también es un recorrido, porque esto también es un tránsito que no se puede medir en términos de un punto de llegada, sino que tiene que ver con una mejora continua. Aunque a nivel consciente nosotros tengamos mucho más presentes los juegos finitos, sea porque están preestablecidos su lapso temporal, 21:30 juega River, más o menos 23:20, 23:25 ya terminó todo, ¿sí? Bueno, tal vez a fin de año me den un ascenso en la empresa, expectativa, ¿sí? Nosotros somos habitualmente conscientes de nuestros juegos finitos, pero no somos tan conscientes de nuestros juegos infinitos. Soy un buen padre, soy un buen ciudadano, soy el mejor músico del mundo. Ahora fíjense qué curioso, los juegos infinitos habitualmente son más importantes en nuestro sentido de plenitud que los juegos finitos. ¿O no? Entonces, si en definitiva lo que define lo que define nuestra sensación de plenitud son los juegos infinitos, claramente la búsqueda de nuestro propósito es una construcción. No hay un punto de llegada, hay un rumbo, hay un mapa, hay una hoja de ruta, ¿sí? Cuando yo el otro día les decía, che, ¿por qué no trabajan un poquito, van a trabajar un poquito sobre su Ikigai, si es que les copa, ¿sí? Si es que les copa la metodología? No van a llegar en ningún momento a decir, ya está, lo encontré, es este. Y si en un determinado momento llegan a, ya está, lo encontré, es este, lo que estoy seguro es que nunca van a llegar a la idea de, ya está, lo cumplí, finish. Porque entonces no sería un verdadero propósito. Soy claro en esta idea. Hay que jugar con la idea del camino, con la idea del recorrido, con la idea de la mejora permanente y continua en aquello que realmente tienen que ver con estas cosas que nos van permitiendo definir nuestro sentido de propósito. En definitiva, si hay algo que en un determinado momento podrá darnos una sensación, y tampoco de completitud y tampoco de punto de llegada, pero sí algún tipo de indicio
acerca de si vamos o no por el camino correcto, es aquello que habitualmente decimos, crear un legado. Y crear un legado no necesariamente tiene que ver, más allá de lo alegórico de la figura, no necesariamente tiene que ver con la paternidad, ¿sí? O con la maternidad, más allá de crear un legado significa que estoy dejando, no importa cuál sea el lugar, que estoy dejando para aquellos que me siguen, ¿sí? ¿Qué tan bueno, como se dice muchas veces, qué tan bueno soy como ancestro? ¿Sí? ¿Qué tan bueno seré como ancestro? ¡Guau! Este está buenísimo, ¿sí? ¿Qué tan bueno seré como ancestro? ¿Qué tanto quedará en definitiva de mí? Y cuando digo qué tanto quedará de mí, ¿sí? O cuál será la huella, ¿sí? Que en un determinado momento dejaré, no necesariamente estoy refiriéndome al mundo, ¿sí? Estoy refiriéndome a aquellos espacios sociales, a aquellos espacios comunitarios, ¿sí? Por los cuales transito. ¿Qué va a quedar de mí cuando yo ya no esté en este lugar? Insisto, no necesariamente tenemos que ir a un plano metafísico del tipo de ¿cuál va a ser mi huella en este mundo cuando yo no esté, cuando esté en otra dimensión, cuando no importa cómo cada uno lo quiera definir? ¿Cuál va a ser mi huella cotidiana, operativa, ¿sí? Por aquellos lugares en los que transito cuando ya no transite por allí? Está claro, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de el legado y de la huella? ¿Sí? Bueno, pero ahora los quiero bajar, ya que hablábamos sobre esto, los quiero bajar un poquito a un terreno operativo y como decíamos a lo largo de este recorrido que venimos transitando juntos, ha habido algún momento que hablábamos de las metas, estábamos hablando sobre el propósito, veníamos hablando bastante sobre el propósito, pero en definitiva, y ya que el eje que nos ha venido convocando durante todos estos meses ha tenido que ver con esta idea de la superación personal, está claro que la verdadera superación es aquella que se da, que se manifiesta cuando somos capaces de renovar diariamente nuestro desafío de crecer. Esto, por supuesto, como lo hemos dicho, implica ante todo una cuestión de determinación personal y este tránsito, en algún momento lo planteábamos así en términos genéricos, este tránsito que en los distintos aspectos de nuestra vida cada uno debe hacer de dejar de sentirse una víctima frente a determinadas circunstancias y realmente comenzar a actuar como protagonista, ¿no? Como el gráfico lo plantea, dejar esa cuestión de la inconsistencia de nuestra mirada, de ponernos excusas, buscar culpables, en el mejor de los casos, ya que hablábamos de las expectativas, esperar y desear, y sí ser absolutamente consistente en términos de reconocer la realidad, pero para adueñarnos de ella, para encontrar soluciones, para hacer, como se suele decir, que las cosas ocurren. Pero nos está faltando un eslabón en el medio y esto va a tener que ver con otra suerte de tarea para el hogar, ¿sí? Que vamos a compartir. Recuerden, y hoy especialmente le dediqué algunos minutitos a esto, que nosotros hablábamos de metas, de objetivos y de propósitos, ¿sí? Y decíamos, bueno, nosotros hablábamos de metas cuando hablábamos de la autogestión, hablábamos de propósitos en todo
estos últimos encuentros que venimos teniendo. Decíamos que las metas claramente tienen que ver con nuestros juegos finitos. Decíamos que el propósito, ese sentido de propósito, tiene que ver con nuestros juegos infinitos. Pero en el medio hay algo. Y en el medio lo que están son nuestros objetivos. Y nuestros objetivos son un poquito de cada cosa. A veces cuesta inclusive diferenciarlos. Hay objetivos que, aunque sean distintos, se parecen mucho a metas. Y muchos tienen que ver con juegos finitos. Hay objetivos que a veces se parecen demasiado a cosas que tienen que ver por ahí con un propósito personal y que tal vez se parezcan mucho en algunos aspectos a juegos infinitos, pero evidentemente no son ni una cosa ni la otra, aunque a veces lo parezcan. Pero sí los objetivos son un excelente camino, un excelente mecanismo, y por eso les voy a proponer un trabajito, un ejercicio que tiene que ver con esto. Son un excelente camino para ir desde la meta al propósito. Es casi como un complemento de lo que les decía del Ikigai. ¿Sí? Porque cuando uno está, yo decía, cuando uno piensa en el juego infinito, siempre piensa en un tránsito, en un recorrido, ¿no? Como si uno estuviese transitando una ruta. Pero a ver, mientras yo voy transitando, cuando yo voy recorriendo una ruta, voy teniendo determinado tipo de necesidades, esto está claro, ¿no? Y voy necesitando determinado tipo de compensaciones, o si lo querés, de gratificaciones mientras voy en ese camino. Esto está claro, ¿no? Si yo en este momento tomase mi automóvil y dijera, voy a hacer un recorrido por las rutas argentinas, ¿sí? No sé, para ir a algún lugar determinado. En mi caso particular siempre sería un lugar donde hubiese montañas, pero bueno, son gustos personales, ¿sí? Pero seguramente, y cuando llegue quiero llegar a la montaña o quiero disfrutar del espacio de la montaña, en el camino me van a pasar muchas cosas, voy a necesitar espacios donde pueda abastecer de combustible a mi automóvil. En el camino voy a necesitar hacer paradas de descanso, ¿sí? Tal vez si el trayecto es muy largo voy a tener que buscar un lugar donde dormir, donde pasar la noche. En el camino voy a tener hambre, voy a tener que buscar lugares donde me pueda alimentar. Es decir, ok, tengo claro el camino, tengo la ruta hacia donde voy, pero en el camino me van pasando cosas, ¿sí? Y también en el camino va viendo carteles indicadores que tomo como referencia para ver, en definitiva, qué tanto me voy acercando o alejando de aquel lugar hacia donde voy. ¿Estamos de acuerdo? Tal vez algunos carteles indicadores me manden la señal de no llego más. Tal vez algunos otros carteles me digan, vamos, que falta poquito. ¿Sí? Toda esta metáfora del viaje, de la ruta, de los lugares de abastecimiento, del lugar para dormir, para comer, de los carteles indicadores, es el trayecto que va desde las metas más inmediatas a ese sentido de propósito. Y ese camino, esa ruta, esos puestos de abastecimiento, de alimentación, de descanso, esas señales son nuestros objetivos. ¿Sí? Entonces, vamos a compartir la idea de un ejercicio que nos va a ayudar primero a establecer objetivos o, en todo caso, a clarificar
¿sí?, los objetivos que tenemos, que decimos tener muchas veces, y que en un determinado momento nos va a permitir también hacer algo transversal a partir de ello en nuestras vidas, y al cual también lo vamos a dotar de operatividad para que nos sirva realmente como instrumento de planeamiento, ¿sí?, o como instrumento de control, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio, el ejercicio es muy común, es recontradifundido. Yo en todo caso les voy a dar algunas recomendaciones o algunos tips para que realmente les sea eficaz. Y vamos a hablar de aquello que habitualmente se llama una bucket list, ¿sí?, como dirían los americanos, o más en nuestro idioma, una lista de pendientes, ¿eh? ¿Saben de qué se trata esto? ¿Escucharon alguna vez esta historia de la lista de pendientes o la bucket list? ¿Saben de qué se trata? ¿Sí? Bueno, alguno de los que me dice que sí, diga que es, ayúdenme, no dejen todo en mis manos. Sean un poquito autónomos. Deduzco, Fer, que es aquellas cosas que uno dice, che, esto lo tengo en el tintero todavía, ya tengo que retomarlo una vez por todas y Ujú. cumplirlo. Ok. Sí, desde un punto de vista, esto que dice Chris básicamente es la idea, desde un punto de vista un poquito melodramático, ¿sí?, como les gusta muchas veces a las culturas sajones plantear estas cosas, vendría a ser algo así como muchos dicen, las cosas que quiero hacer antes de morir, ¿sí? Pero fíjense, las cosas que quiero hacer. Ojo que no es menuda esta expresión hacer, y ahora vamos a ver por qué. Y lo primero que vamos a decir que no es necesario que nos planteemos las cosas que queremos hacer antes de morir. Aparte, ustedes son muy jóvenes, jovencísimos, y tampoco sería operativo que lo hicieran, y yo quiero que sea realmente operativo. Entonces, los voy a invitar, les voy a dar las pautas, como decía, les voy a dar los tips, para que cada uno construya, y más allá de que durante todo este programa fuimos viendo distintos recursos y distintos ejercicios, y les digo lo mismo de siempre, ¿no? Esto es para ustedes y el que quiere lo hace para sí, que le sirva para sí, pero casi me atrevería a decir que si de todos los ejercicios que a lo largo de estos meses les fui sugiriendo, proponiendo, invitando a realizar, si de todos los ejercicios que en algún momento les propuse realizar como tarea para el hogar, tuviese que elegir uno solo, ¿sí?, les diría que hagan este, ¿sí? Háganlos todos, no me hagan sentir frustrado, ¿sí? Pero si tuviesen que elegir uno, solamente uno, es que che, de todas las pelotudeces que me estuvieron diciendo, me estuvieron proponiendo, este tipo, voy a hacer una sola. Háganme caso, hagan este, pero háganlo con seriedad, ¿sí? Y de nuevo, no tiene nada que ver, por supuesto, si en algún momento, lo mismo que les decía hoy cuando hablábamos del Ikigai, ¿no? Si en algún momento, más allá de nuestra periodicidad de encuentros, alguien quiere que lo veamos juntos, que lo ayude, me quiere consultar cosas, por supuesto que estoy a disposición. Entonces, lo que les voy a pedir, o lo que los voy a invitar a hacer, lo que les voy a sugerir, es que, y esto sí, háganlo inicialmente de una única vez, hagan una lista de todas las cosas que quisieran hacer en los próximos 10 años. Insisto, todos ustedes son sumamente jóvenes, ¿sí? Con lo cual no tiene sentido que digamos todas las cosas que van a hacer antes de morirse, porque
van a tener muchas listas de estas, ¿sí? Pero vamos a poner un horizonte temporal razonable, ¿sí? Y vamos a hablar de los próximos 10 años, ¿sí? Como yo digo habitualmente, eh, por supuesto, eso lo vamos a analizar bien en detalle ahora. Dentro de eso va a haber cosas que van a ser más largas y otras cosas que van a ser más cortas, ¿sí? Ahora lo vamos a ir viendo. Pero en principio nuestro horizonte va a ser cosas que quiero hacer durante los próximos 10 años, ¿sí? Como les digo, es un horizonte razonable porque en un lapso como el que nos proponemos, cualquiera que sean las aspiraciones que ustedes puedan tener en cualquiera de las facetas de su vida, están en condiciones de realizar, sea la que sea, ¿sí? En tanto y en cuanto no viole las leyes de la física, ¿sí? Pueden realizar cualquiera de las cosas que se propongan. Como yo digo habitualmente, es muy probable que de acá al lunes, ¿sí? Aquel que dice, yo quiero generar un cambio rotundo en mi vida, es muy probable que de acá al lunes no puedas cambiar nada, ¿sí? Si vos me decís, ¿qué voy a cambiar de mi vida de acá al lunes? Nada, absolutamente nada, salvo que decidas suicidarte, ¿sí? O salvo que decidas, no sé, y tendrías que tener las condiciones para hacerlo, emprender un viaje sin retorno a un lugar recóndito del mundo, de acá al lunes no vas a cambiar absolutamente nada en tu vida. Y si alguien me dice, che, ¿y qué voy a cambiar? ¿Qué puedo cambiar en mi vida en los próximos 3 meses? Muy poco, poquísimo, casi nada. Y dentro de un año, bueno, algunas cosas, pero no te entusiasme demasiado, ¿eh? No esperes que vayas a generar grandes cambios. Y dentro de 3 años, 4 años, y hay un montón de cosas que podés llegar a cambiar estructuralmente. Y dentro de 10 años, podés cambiar lo que quieras, absolutamente lo que quieras. Entonces, estos 10 años que le propongo son un lindo horizonte. Entonces, la consigna central es, ustedes van a hacer una lista de todas las cosas que quieren hacer en los próximos 10 años. Esto es lo que cualquiera podría leer, ¿sí? En un posteo en internet, ¿sí? Sobre lo que significa hacer una bucket list o una lista de pendientes, ¿sí? Seguramente si ustedes en este momento googlean bucket list o lista de pendientes, van a encontrar 1 millón de sitios y a todos les van a decir lo mismo, ¿sí? Les van a decir en todo caso las cosas que quieren hacer antes de morirse, ¿sí? En lo de los 10 años se los pongo yo de caprichoso que soy, ¿sí? Pero yo les voy a dar algunas pautas que no van a encontrar, ¿sí? Seguramente en esos sitios y que va a hacer que esto, como yo les digo, les sea operativamente útil y no sea simplemente un juego, ¿sí? Porque les voy a dar algunas condiciones que sí o sí van a tener que cumplir en esa lista. La primera condición que van a tener que cumplir es que esa lista va a tener que ser exhaustiva. ¿Qué significa que tiene que ser exhaustiva? Que tiene que ser lo más amplia posible. Piensen que estamos hablando de 10 años, ¿sí? Puede haber cosas muy grandes o puede haber pelotudeces chiquitas. Todo vale, ¿sí? Cuando alguien dice cosas para hacer, alguien me puede decir, quiero dar la vuelta al mundo en velero, y es una cosa grande, y alguien me puede decir, quiero irme caminando hasta la cancha de River, de donde estoy yo. ¿Sí? Serán 15 kilómetros, 20 kilómetros, es una pelotudez. ¿Sí?
para poner. Puede haber cosas grandes y cosas chicas, pero lo importante es que sean cosas que para ustedes importan y que la lista sea exhaustiva. Exhaustiva, vuelvo a insistir, tiene que ser amplia, lo más amplia posible. Lo ideal sería que no fuera nunca menos de 50 cosas. Si son más, mejor. Y si no, para qué te voy a presentar el trabajo? ¿Sí? Si son más, mejor. Y por eso les digo, no teman poner boludeces. ¿Sí? No hay límite, pueden poner 50, 60, 70, 80, 100, las que quieran, no menos de 50. Les anticipo que las primeras 7 u 8 les van a salir así al toque, ¿sí? Las segundas 7 u 8 hasta las 20 la van a tener que pensar un poquito más, se van a quedar así mordisqueando el capuchón del bolígrafo, ¿sí? Mientras piensan, pero les van a salir. De las 20 a las 30 y poco les va a costar un montón. Y a partir de la cada una que agregan, ¿sí? Va a ser un parto. No importa, esfuércense, ¿sí? Y no importa, insisto, que sean cosas chiquitas, pero esfuércense para hacerla lo más amplia posible. Hasta ahí vamos. Pueden ser cosas chiquitas, pueden ser cosas grandes, ¿sí? Exhaustiva para los próximos 10 años, por lo menos 50 cosas que quieran hacer en los próximos 10 años. La primera condición es esta. La segunda condición, no se crean que está fácil. Tiene que, esas 50 cosas tienen que, o más, tienen que estar repartidas entre las distintas facetas de su vida. Aunque hoy tal vez a algunas les resulte extrañas o no sean cosas, por eso cuando hablamos de objetivos, no siempre tenemos claros nuestros objetivos, o les resulten cosas que habitualmente no tienen en su cabeza. Bueno, decía, puede ser no vale que las 50 cosas tengan que ver, si llegan a las 50, que no creo, en un solo terreno, pero no tiene que ver con que las 50 cosas tengan que ver con el laburo, con la profesión, ¿sí? No, tiene que estar repartidito. Tiene que haber cosas que, por supuesto, tengan que ver con el laburo, con la profesión. Tiene que haber cosas que tengan que ver con su estudio, su formación intelectual. Tiene que haber cosas que tengan que ver con lo social, con lo recreativo. Tiene que haber cosas que tienen que ver con la vida familiar, con lo que ustedes quieran. Puede haber cosas que tengan que ver con su salud, con su estado físico, con su estado espiritual, intelectual, bien repartidito. Por lo menos puede haber cuestiones que tengan que ver con lo económico, independientemente de lo laboral, de lo profesional o con sus posesiones materiales, todo es válido. Por eso les digo que la lista tiene que ser exhaustiva, ¿sí? Pero vos me podés decir, bueno, hay cosas que tienen que ver con, repito, cosas que tienen que ver con tu laburo, con tu profesión, cosas que tienen que ver con lo material, con lo económico, cosas que tienen que ver con la salud, con tu estado físico, emocional, cosas que tienen que ver con lo social, con lo familiar, cosas que tienen que ver con tu aprendizaje, con tu formación. Traten de repartirlo lo más posible, ¿sí? Oblíguense a repartirlo lo más posible, porque si esto también es un indicador para ustedes, para la reflexión de ustedes, de cómo están planteando su vida. Porque si yo cuando les digo a alguien, che, hace una lista, ni siquiera te voy a decir de 50,
para hacer un ejercicio. Yo te voy a hacer una lista de 20 cosas que quieras hacer en los próximos 10 años. Y vos de esas 20 cosas me decís 18 que tienen que ver con tu laburo, hay algo que no está funcionando en tu vida. ¿Sí? Te la digo así, de una. Si vos me decís que tus 20 aspiraciones para los próximos 10 años son cosas que tienen que ver con tu laburo, con tu profesión, te digo que te la vas a pegar en la pera. ¿Sí? Hay algo en lo que te estás equivocando. Bienvenido que lo pueda ver de esta manera. Segunda condición, la diversidad. Esas cosas que tengan que ver con el hacer en los próximos 10 años tienen que ser diversas. Condición 1, lista exhaustiva. Condición 2, lista diversa que involucre los distintos aspectos de nuestra vida. Por lo menos estos 5 o 6 campos que les digo: laboral, profesional, económico, material, salud física, emocional, aprendizaje, estudio, familia, círculo social, por lo menos esos campos, seguro. ¿Sí? Ya me están poniendo cara de conflictuados y todavía no lo hicieron. ¿Sí? Bien. Pero ahí no se acaba todo. Vamos a una tercera condición. A pesar de que estamos hablando en general de objetivos, vamos a tratar que sean objetivos concretos. ¿Sí? La tercera condición es que tienen que ser cosas concretas. De nada serviría decir, en los próximos 10 años quiero ser feliz. ¿Sí? O todavía más, que alguien me dijera, en los próximos 10 años quiero alcanzar un estado físico inmejorable. ¿Qué carajo es un estado físico inmejorable? ¿Sí? O en los próximos años quiero hacerme rico. ¿Qué es hacerte rico? No es necesario que sea tan mensurable como una meta, pero sí tiene que estar claro cómo en un determinado momento voy a poder comprobar si eso se cumplió o no se cumplió. ¿Sí? De nada serviría decir, durante los próximos 5 años, no, 10 años le dije, de nada me sirve decir que una de las cosas de esa lista, todavía no las voy a temporalizar, de cosas que quiero hacer dentro de los próximos 10 años sea convertirme en un eximio guitarrista. ¿Qué carajo es ser un eximio guitarrista? ¿Sí? Les cuento una anécdota personal. Eh, Perdón, yo en general trato de no recomendar cosas que no hago yo. Yo esto que les estoy diciendo a ustedes, hace 17 años que lo hago, porque ahora después les voy a decir cómo hacerlo operativo. ¿Sí? Yo esto hace 17 años que lo vengo haciendo. Pero la anécdota, cuando yo les digo que sean concretos, yo cuando era jovencito, sí, no, jovencito, jovencito, durante mi adolescencia y mis primeros años de juventud, este, nunca fui eximio, pero hacía algo de música. ¿Sí? No, nunca fue mi beta principal, a mí desde un punto de vista recreativo me tiro siempre más lo deportivo, pero en un determinado momento también tenía mi betita musical con mis amigotes de los últimos años del secundario, teníamos una bandita de rock y ese tipo de cuestiones, y durante algunos años después mantuve un poquito el vicio, pero tocaba la guitarra, a propósito de esto que les decía. Bueno, les voy a contar después durante alguna época de mi vida, viste, cada tanto, pero le pegaba, viste, un par de meses, siempre hubo alguna guitarra en mi casa, en mis distintas casas, mis guitarras eléctricas de juventud y quedaron en mi casa de soltero. Sí, alguna guitarra debe haber quedado en la casa de mi primera mujer, ¿viste?
había alguna guitarra en la baulera, sí, de mi actual edificio. Bueno, no me pregunten por qué, les podría contar, pero no quiero abrumar con la cuestión personal. Hace 2 o 3 semanas, un día me calenté, a propósito de lo que hablábamos de la resiliencia y de mecanismos de autocompensación, y fui y me compré una guitarra eléctrica. ¿Sí? Me compré una guitarra eléctrica y empecé de nuevo a tratar de, imagínense, o sea, 40 años, no, o 30 y pico de años, ¿sí? Que no tocaba la guitarra, por supuesto que es casi como empezar de cero, y adicionalmente, bueno, yo les puedo asegurar que tengo la punta de los dedos mochas, ¿sí? Y a pesar de que no estoy apenas practicando una horita, un par de veces por semana. Me calenté y fui y me compré la guitarra. Entonces, alguien podría decir, bueno, quiero recuperar uno de mis objetivos o de las cosas para hacer en los próximos 10 años, podría poner en mi propia lista de pendientes, es recuperar mis dotes como guitarrista. ¿Qué es recuperar mis dotes como guitarrista? ¿Qué sé yo? Entienden que eso no se puede medir. Pero sí me puse determinadas pautas, ¿sí? Que me vienen a permitir medirlo. Entonces establecí toda una serie de números en términos de determinado tipo de canciones que quiero tocar, determinado tipo de introducciones que quiero hacer, determinados solos que quiero reproducir, ¿sí? Y eso pasó a formar parte de mi lista de pendientes. ¿Cómo lo voy a medir? Bueno, si en un determinado momento llego a que puedo interpretar determinada cantidad de canciones de acuerdo a lo que me propuse, ejecutar determinados solos, determinada cantidad de piezas de tal característica, significa que lo cumplí. Tienen que tener algo para medirlo, ¿se entiende? Si es algo que se puede cuantificar, pero de mínima, tiene que poder medirse en términos de sí o no. Tienen que ser cosas concretas, ¿sí? Si alguien me pusiera, quiero viajar por todo el mundo, yo diría, ¿qué es viajar por todo el mundo? ¿Qué es? ¿Dar una vuelta al globo, como decía, en forma ecuatorial, ¿sí? O en forma meridional? ¿Qué es dar una vuelta al mundo? ¿Recorrer los 185 países, ¿sí? Que identifica la ONU? ¿Qué es recorrer el mundo? No, me tendrías que decir, quiero visitar por lo menos 15 países que que no conozca. Eso es algo para hacer en un determinado lapso. ¿Se entiende, no? Tercera condición, las cosas que establezca tienen que ser concretas. Poder medirse, por lo menos en términos de logrado o no logrado. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Sí? Tenemos entonces hasta acá 3 cosas. La primera tiene que ser exhaustiva, ¿sí? No menos de 50 cosas, esfuércense, les va a costar, etcétera, etcétera. La segunda tiene que ser diversa, ¿sí? Tiene que involucrar distintos aspectos de su vida. Y la tercera es que tienen que ser cosas concretas que se puedan medir, cuanto menos en términos de lo cumplí o no lo cumplí. ¿Queda claro cuáles son las 3 condiciones? Bueno, pero no se entusiasme porque hay una cuarta. Nadie dijo que iba a ser fácil esto. La cuarta condición es que aquello que ustedes se propongan hacer en este lapso que les propongo, tiene que depender en su cumplimiento de ustedes, o en todo caso de algo sobre lo que ustedes puedan tener una influencia decisiva. ¿Sí? Que yo me proponga alcanzar determinada
maestría, aunque no la podría llamar así, en la ejecución de la guitarra, depende de mí y de mis maltrechos dedos, ¿sí? Pero no depende de otra cosa, ¿sí? Si alguno de ustedes me dijera, durante los próximos 10 años, quiero, no sé, estar en pareja con X persona, no vale, porque no depende de ustedes solamente, depende de esa otra X persona, ¿sí? Si alguno de ustedes me dijera, en los próximos 10 años, quiero ser reconocido como tal cosa en tal empresa, tampoco sirve, porque no depende exclusivamente de ustedes, depende del contexto de esa empresa. ¿Se entiende? Esto te diría lo más importante, porque muchas personas se proponen hacer cosas cuya ejecución no depende de ellas, o principalmente depende de otros. Y yo no puedo establecer mis aspiraciones, esto lo hablamos en otro sentido no hace mucho, ¿eh? Yo no puedo establecer mis aspiraciones en función de otros. Eso es pensamiento mágico, ¿sí? O son cosas que dependan de mí, de mi esfuerzo, de mi dedicación, de mi estudio, etc. O que por supuesto que no vivimos el lado. Si dependen de otros, tienen que ser cosas sobre las cuales yo pueda tener una influencia decisiva. Si no, puede ser alternativo. Alguien me puede decir, yo no me puedo fijar como meta, si así fuese, ¿sí? O como objetivo para los próximos, dentro de los próximos 10 años, ser gerente de marketing de Tesla. Porque eso no depende solamente de mí, depende también de Tesla. Pero sí cualquiera de ustedes podría decir, dentro de los próximos 10 años, quiero ser gerente de marketing de una empresa transnacional en el sector de tecnología. Porque eso sí depende de vos o de cosas sobre las que tenés influencia decisiva. ¿Se entiende, no? La diferencia entre una y otra proposición. ¿Sí? Está claro esto, ¿no? Esto es muy importante. La cuarta condición es el dominio que vos tengas sobre eso. O depende de vos o depende de algo donde tengas plena influencia, ¿sí? O una influencia muy marcada, ¿correcto? Entonces, primera parte, ¿sí? Del ejercicio que les propongo. Van a hacer su lista de pendientes, con un horizonte de 10 años, ¿sí? Van a hacer una lista de todas las cosas que quieran hacer dentro de los próximos 10 años. Les voy a sugerir que, yo insisto, algunas cosas les van a costar, traten de hacerla. Si no pueden en un acto único, lo ideal sería que agarraran un video, se tomaran un par de horas libres donde nadie les rompa las pelotas, ¿sí? Y lo hagan. Si no pueden hacerlo en un único día, no lo dejen pasar, ¿sí? Tratan de hacerlo en 2 días o dentro de la misma semana, es decir, que sea un productito acabado lo más rápidamente posible, ¿sí? En esa lista, para que esa lista les sirva, tienen que cumplir estas 4 condiciones. La lista tiene que ser exhaustiva, ya lo dijimos, tiene que ser diversa, tienen que ser cosas concretas que ustedes puedan comprobar en un determinado momento si las cumplen o no, y tienen que ser cosas sobre las cuales ustedes tengan el dominio, porque depende fundamentalmente de ustedes, de su hacer, o porque depende de otros factores, pero sobre los cuales ustedes tienen una buena cantidad de influencia. ¿Hasta ahí va bien? Ya esto, hasta acá, es un ejercicio de puta madre, perdón por la expresión, ¿sí? Pero es un ejercicio que les va a ser utilísimo si lo hacen. Pero les voy a dar, por el mismo precio, les voy a dar un valor agregado. Y es que van a utilizar esto como un mecanismo de control,
¿sí? De vuestro avance en esa ruta. Y es lo siguiente. Como yo les decía, si siguieron todas las condiciones anteriores, seguramente en esa lista va a haber cosas que son muy de largo plazo porque son muy grandes, porque son estructurales. Va a haber cosas que son muy pequeñitas, que parecen tonterías, ¿sí? Pero que para ustedes en el momento que lo hicieron es importante. Entonces, lo primero que van a hacer, van a agarrar, una vez que tengan la lista hecha, ahí sí, como se dice en las recetas, van a dejar macerar, ¿sí? Van a dejar macerar la lista un par de días, algunos pocos días, ¿sí? Van a agarrarla nuevamente y van a elegir de toda esa lista, no importa cuál y no importa de qué ámbito, van a agarrar de esa lista 5 o 6 cosas. 5 o 6 cosas que quieran concretar o cuanto menos poner en marcha durante el siguiente año. ¿Sí? No más, ¿eh? No más. Y 6 estoy exagerando. Pueden ser 4, pueden ser 5 cosas que quieran concretar o poner en marcha en el próximo año. No importa de qué campo son, si tienen que ver con, como decía, con el tema laboral, pero que estén dispuestos a concretar o poner en marcha durante el próximo año. ¿Me siguen? Luego, esa lista de 4, 5, 6 cosas, la van a dividir en dos. Si son 6, la van a dividir en dos. Y van a separar de esas 6 tres cosas que vayan a concretar o por lo menos iniciar fuertemente durante el próximo semestre. ¿Sí? Y de esas 6 cosas, perdón, de esas 3 cosas que quedaron para hacer durante el próximo semestre, van a escoger una que vayan a concretar o poner en marcha la semana que viene. ¿Sí? Es decir, primera parte, agarran la lista de las 50 cosas, no importa cuáles y de qué campo, y eligen 6 que quieran concretar o avanzar firmemente durante el próximo año. ¿Sí? De esas 6 sacan 3 para el primer semestre y de esas 3 sacan una que van a poner en marcha la semana que viene. Si no pueden hacerlo la semana que viene, no importa, la otra. Pero esa va a ser la prioridad. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la primera parte de la operativización. Y ahora viene la segunda parte y para que esto se convierta en algo estructural. Yo les decía recién, yo hago este ejercicio desde hace 17 años. Elijan una fecha al año. Alguna fecha que puede ser alguna fecha que para ustedes tenga algún tipo de significado simbólico. Puede ser su cumpleaños, ¿sí? Puede ser el aniversario del partido que River le ganó a Boca por la final de la Libertadores, ¿sí? Puede ser fin de año. A mí me gusta hacerlo, ¿sí? A mí en lo personal me gusta hacerlo cada 2 de enero, ¿sí? O estos últimos años donde estoy arrancando mis vacaciones el día inmediatamente posterior a la Navidad, mi primer día de vacaciones. ¿Sí? Lo que van a hacer
en esa fecha anual que establezca, van a sacar la lista. Van a recuperar la lista. Y van a hacer lo siguiente. Van a tachar o resaltar todas las cosas que ya han cumplido. ¿Sí? Primer paso. Cada año, en una fecha periódica que ustedes establezcan, van a recuperar la lista y van a tachar todas las cosas que ya hayan cumplido. Por cada una de las cosas que tachen, por haberlas cumplido, van a agregar a la lista una cosa nueva. ¿Sí? ¿Me sigue? Luego de eso, ¿sí? Marcan, tachan todas las cosas que cumplieron y por cada cosa que tacharon que cumplieron agregan una cosa nueva. La lista siempre va a quedar igual o va a siempre tener el mismo mínimo. Es más, lo más probable es que sea grande, porque, por supuesto, si se les ocurren cosas que se les puede ocurrir que no estaban en la lista original, siéntanse liberados de agregarlas. ¿Sí? No necesariamente tienen por qué haber cumplido cosas anteriores o no necesariamente tienen por qué reemplazar algo que ya han cumplido, sino que si se les ocurre cosas nuevas pueden agregarlas. ¿Sí? Siempre la lista no va a bajar del mínimo porque cada cosa que ustedes cumplen y tachen van a agregar una nueva, pero si quieren agregar más, agreguen más. ¿Hasta acá me siguen? No. ¿Y por qué te crees, Laura, que les hablé de los juegos infinitos? ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Luego, por supuesto que están habilitados a tachar todas aquellas cosas que ya no les interesen. Porque, como dijimos, puede haber cosas grandes que para ustedes sean muy importantes, puede haber cosas menores, puede haber pavadas, pero puede haber cosas que por ahí les dejan de interesar. Les dejan de interesar como para figurar en esa lista de codependientes. ¿Sí? Si hay cosas que les dejaron de interesar, táchenlas. ¿Sí? Yo en una época, perdón, no por ser autorreferente, pero les cuento casos para que vean cómo funciona esto de medio. Yo en una época, por ejemplo, tenía en mi lista el aprender a jugar al polo. ¿Sí? Y lo tuve varios años, 2 o 3 años en mi lista de aprender a jugar al polo. Hasta que llegué a la conclusión de, la verdad que esto es una pelotudez. En el momento que lo puse para rellenar. Y no está mal que lo haya puesto para rellenar en términos de exhaustividad. Pero después de 2 o 3 años dije, la verdad que esto es una pelotudez. No me interesa jugar al polo y ni siquiera me gustan los caballos. ¿Sí? Es cierto. Con lo cual, ¡pac! Lo tacho. Ojo, y acá sí la condición. Están habilitados para tachar todo lo que quieran tachar. Pero cada vez que tachen una cosa porque ya no les interesa, también tienen que agregar una cosa nueva. ¿Sí? Entonces la dinámica de actualizaciones tiene 3 pasos. En esa fecha testigo que cada uno ponga para la actualización, 3 pasos de actualización. Primero, tacho, remarco todas las cosas que en un determinado momento ya cumplí. Cada vez que tacho una cosa que cumplí, lo reemplazo por una nueva. Independientemente de esto, según la pauta de actualización, todo lo nuevo que se me ocurra, ¿sí? Lo agrego. Porque la primera lista a muchos tal vez les puede costar
porque no estamos acostumbrados a pensar rutinariamente en términos de cosas para hacer y no estamos acostumbrados a pensar en esta transversalidad, es decir, no estamos dispuestos a pensar en esas 4 condiciones que les ponía, ¿no? Exhaustividad, diversidad, concreción y dominio. Cuando yo me empiezo a acostumbrar y cuando ya pasan 1 o 2 ejercicios que lo estoy haciendo, se van a dar cuenta que les van a empezar a fluir muchas más ideas. Y a medida que van cumpliendo cosas, se les van a ocurrir un montón de ideas de cosas que tienen ganas de hacer, que se les cruza por la cabeza. ¿Sí? Entonces, por supuesto, según la condición de actualización, todo lo que quieran agregar, lo agregan. Tercera condición de actualización, cuando no tengan más ganas de seguir teniendo algo en su lista, porque consideran que ya no los moviliza, que ya no les es útil, lo eliminan. Pero cada vez que eliminan una cosa, agregan otra. Es decir, la lista siempre va a tener un piso, ¿sí? Y ese piso es el número que inicialmente pusieron, porque cada vez que cumplan algo lo van a reemplazar por algo y cada vez que se aburran de esperar por algo lo van a reemplazar por otro algo. Puede irse extendiendo en la medida que vayan agregando cosas. Una vez que tengan su lista actualizada, después de ese momento de revisión, en ese momento de revisión van a recuperar el trabajo operativo inicial que hicieron. De la nueva lista ya consolidada, van a sacar 6 cosas para hacer ese año, 3 para hacer en el primer semestre y 1 para empezar la semana que viene. Se van a quedar con esas 6 cosas, ¿sí? Con las 3, 3 y 1. Van a guardar la lista hasta el año que viene y así sucesivamente. Si ustedes van tomando registros de las cosas que van cumpliendo y que van concretando, no solamente van a aprender, no es que no lo sepan, pero el aprendizaje también es algo continuo, no solamente van a poder enriquecer esa diversidad de áreas de su vida, no solamente van a ir paulatinamente ganando confianza en ustedes mismos y en su capacidad de realización, sino que esa ruta, ¿sí?, hacia ese sentido de propósito que van a ir construyendo va a ser mucho más amena de recorrer. ¿Sí? Yo a lo largo de, como yo digo, yo descubrí este, descubrí este ejercicio en términos de su hechura allá por el año 2007, que lo empecé a hacer, lo fui yo mismo perfeccionando con el tiempo, ¿sí? A partir de estas reglas, ¿sí?, que me fui imponiendo a mí mismo y hoy que se las recomiendo a ustedes. Y si hiciese un balance, e insisto, no todas las cosas tienen por qué tener el mismo valor. Por ahí en la lista, ya en este caso no de cosas a hacer, sino de cumplidos, que siempre conservo, por supuesto, la lista de cumplidos, más allá de que la vaya tachando o remarcando, más allá de la lista de que en la lista de cumplidos puede haber cosas muy importantes, ¿sí? Y puede haber otras que son pelotudeces o que parecen pelotudeces. Yo en los últimos, este año, como yo siempre lo hago, o el primer día del año, mi primer día de vacaciones, ¿sí?, cuando haga el balance de este año, seguramente me voy a encontrar con que con que hay 3 o 4 cosas, todavía no lo controlé, pero algunas ya las tengo en mente, que estaban en mi lista del año, en mi lista actualizada del año anterior, que ya cumplí este año, ¿sí? Que tacharé y reemplazaré por otras y así sucesivamente. A lo largo de los últimos 17 años, en definitiva, que llevo haciendo esto, en mi lista de cumplidos llevo 56 cosas.
o mejor dicho, llevaba 56 cosas hasta enero de este año. Insisto, algunas cosas que pueden parecer súper importantes, otras que por ahí pueden parecer boludeces. ¿Sí? Pero en los últimos 17 años yo concreté 56 cosas en distintos ámbitos y aspectos de mi vida que yo me propuse cumplir y que dependían exclusivamente de mí hacerlas. Como le digo yo, da promedio de 3 cosas por año más o menos. No está mal, no está para nada mal. ¿Saben a la conclusión que llego? O que yo llegué en un hebreo, que mientras yo sea realista no en el sentido de autorrestringirme, pero sí realista en términos de condiciones, no me propondría, como les decía, cosas que violen las leyes de la física, ¿sí? Ni me pondría cosas que de antemano sé que están fuera de cualquier tipo de propósito, no sé, viajar a otro planeta, ¿viste? No forman parte de mi lista. Son cosas en muchos casos ambiciosas, pero realistas y concretas, ¿sí? Como en los últimos 17 años cumplí 56 cosas que seguramente van a estar rozando los 60 dentro de un par de meses cuando haga el control. Mi convicción es que en los próximos 10 años soy capaz de lograr cualquier cosa que me proponga. Que en definitiva, jóvenes amigos, no es otra cosa que aquello que decíamos cuando empezamos a analizar este ejercicio. ¿Sí? Claro, Cris, ese es el sentido, sin lugar a dudas. Bueno, ¿está claro esto? Perdonen si les pareció esta una parte demasiado operativa, pero como les decía hoy, si tuviese que recomendarle en torno a todos los ejercicios de los que hemos hablado y propuestas operativas a lo largo de este espacio de encuentro, si tuviese que recomendarles uno solo, sería este, pero háganlo a conciencia, ¿sí? Como les dije recién, y durante el transcurso, sobre todo, porque como todo es algo que se va aprendiendo y que uno va adquiriendo con la experiencia, si en ese punto de arranque, vuelvo a insistir, necesitan algún tipo de orientación, de ayuda, quieren consultar algo, estoy a disposición, háganlo por privado, no hay problema. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, ¿sí? Bueno, jovencitos, entonces, suficiente por el día de hoy. El próximo jueves vamos a tener el último encuentro formal de este espacio y como les decía en el principio, no hay un contenido específico, sino el contenido lo ponen ustedes, ¿sí? Y el contenido lo ponen ustedes por el lado que quieran. Hoy este es un grupo que se caracteriza por mucho diálogo. Hoy dialogamos poco porque fui muy tac, 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 ¿sí? O sea, recuperemos el diálogo, pero recuperemos el diálogo a partir de ustedes. Y la agenda es absolutamente abierta. Todo aquello de lo que hemos conversado durante este tiempo compartido en este espacio está sobre la mesa. Sean ustedes los que propongan, impulsen, pregunten, planteen, discutan, opinen, ¿sí? El próximo martes a esta misma hora. ¿Hasta acá estamos listos? ¿Sí?